Hola, ¿qué tal, Juan? Bienvenido al programa Nihana Titanic, Comunicando Ciencia. Qué bueno que te animaste a estar conmigo en esta versión que hacemos por pues la contingencia sanitaria que se da y que nos dice no hay que estar haciendo contacto, ¿no? No hay que estar cerca y así logramos estar muchísimo lejos, ¿no? Sí, Ya aquí desde la ciudad de Puebla, no sé dónde andes tú. igual acá en Puebla, Ah, muy ¿qué bien. será? Pues el norponiente de la ciudad, tirándole al surponiente. Por Muy acá bien, muy andamos. bien. Pues déjenme platicarles que Juan Israel Vázquez Lozano es licenciado en Física Aplicada por la UAP y maestría y doctorado en el INAOE. Está interesado más que nada sobre la luz, ¿verdad? Cuéntanos, Sí, temas de Juan, la luz. Juan, eh, ¿tú siempre pensaste en estudiar física? No, de hecho no. De hecho, ¿No? creo que yo todavía hasta un mes antes de entrar a la carrera yo no sabía que iba a estudiar. Siempre se me dieron las matemáticas, o sea, siempre tuve cierta facilidad para las matemáticas y la física. Me llamaba la atención mucho armar y desarmar cosas porque quería saber cómo funcionaban. Pero nunca tuve la idea de estudiar física y cuando empecé a ver las ingenierías, ninguna me llamaba la atención, porque tenía estas materias tipo administrativas que la verdad a mí no me gustaban. Y me encontré física y me llamó muchísimo la atención y después chequé el plan de estudios de la carrera de física aplicada y había una materia que se llamaba física de láseres. Y creo Suena que, impresionante, ¿no? ajá, Suena impresionante en física de láseres. yo medio amante de la ciencia ficción, digo no mucho, pero sí muy medio fan de Star Wars y cualquier cosa que tuviera pistolas láser. Dije, ay, pues suena interesante, y me aventé. Y entonces entré ahí a la UAP, a la carrera de física aplicada, y me enamoré, la verdad, de esta visión de que puedes describir todos los fenómenos físicos, o la mayoría de los fenómenos físicos con puras matemáticas, y puedes predecir cosas, y suponiendo cosas puedes llegar a resultados que suceden. Esa parte me encantó. Y entonces así es como terminé ahí. Oye, una pregunta ahorita que dijiste láseres, me acordé que en una novela, si no mal recuerdo de Porcayo, habla de un láser naranja. ¿Los láseres pueden venir en todos colores o existirá el láser naranja? Sí, de hecho, por ejemplo, para hacer un láser, nosotros necesitamos tres cosas prácticamente. Tres, cuatro cosas prácticamente. Necesitamos una cavidad, que si se reduce a dos espejos, a tener dos espejos donde podemos hacer que la luz, vamos a decirlo así, se quede atrapada. Necesitamos un medio activo, que sería el material que vamos a hacer que se excite, que reciba energía y empiece a emitir luz. Necesitamos un método de bombeo, que va a ser el que le va a meter energía a nuestro sistema, y necesitamos una salida, por así decirlo, digamos que sería nuestro gatillo, por así decirlo, el que nos va a permitir generar estos disparos. Entonces, el medio activo, este material que es el que va a absorber la energía y va a emitir la luz, como puede, hay muchísimos medios activos y todos van a generar energía de diferente magnitud, vamos a llamarle, podemos tener luz de diferentes colores. El chiste de esta luz es que es muy, muy específica. O sea, no vamos a ver como combinaciones raras de colores, vamos a ver colores, digámosle, muy finos. O sea, va a ser completamente rojo, completamente verde, completamente azul, completamente morado, por ejemplo, a lo largo de todo el espectro. Entonces, dependiendo del material, podríamos tener diferentes láseres y entonces, si el material lo permite, debe haber algún láser que sea naranja o Wow, amarillo, por entonces sí, ejemplo. sí son posibles todas las espadas láser de Star Wars, ¿no? Tal cual como espada, Más no, pero sí los colores. los colores sí. Ok, muy Sí. bien. Y entonces tú entraste a estudiar ahí debido a, como tú dices, todo lo que te interesó y lo que lograste hacer. Con qué tema saliste de tesis? ¿Qué hiciste en la tesis de maestría? Yo en la tesis, bueno, en la tesis yo he pasado por varias áreas. En licenciatura, por ejemplo, trabajé mucho con fibras ópticas. Trabajé Ah, con fibras ópticas y láseres de fibra óptica. Cuando entré a ok. la maestría, yo iba también con la idea de seguir con fibras ópticas. En el INAOE se tiene un grupo muy fuerte de fibras ópticas. Es reconocido a nivel mundial el grupo de INAOE porque hacen cosas muy buenas. Pero por azares del destino, me surgió la oportunidad de participar en un proyecto de transferencia de momento de ondas acústicas. Entonces yo dejé de trabajar un poquito con luz y empecé a trabajar con sonido. Y era, ¿qué pasa cuando una onda de sonido
choca y le transfiere energía a un sólido o a un líquido. Entonces yo tenía por decirlo así, un tipo de bocina sumergida en agua y veía qué era lo que pasaba con la onda de choque. Entonces yo mandaba cierto tipo de sonido con cierta forma, como si fuera una espiral, un vórtice, y entonces yo podía ver cómo el líquido se iba, o mi trabajo era ver cómo el líquido iba como rotando, iba como torciéndose, y también material sólido. Entonces eso fue lo que anduve haciendo en la maestría, y entonces muy diferente a la parte de fibras. Y en el doctorado ahora lo que hago es hacer manipulación óptica con pinzas ópticas. Entonces pinzas ópticas Sí, es sí, sí, termina. agarras un láser, lo metes a un objetivo de microscopio y puedes atrapar cosas muy, muy pequeñas con luz. O sea, puedes manipular células, puedes manipular hongos, puedes manipular bacterias, puedes ver sus propiedades simplemente usando luz. No tienes que meter ningún elemento físico, por así decirlo, para manipularlas. Y entonces, está bastante divertido. O sea, eso hace que puedas trabajar con objetos muy pequeñitos, Así ¿no? es. ¿Qué tan pequeños son? A lo mejor no tenemos idea de las escalas. ¿Qué es más grande, por ejemplo? Ahorita que estamos con eso del COVID, ¿qué es más grande, un virus o una bacteria? ¿O qué tamaños manejas tú con estas pinzas ópticas? Por ejemplo, yo con estas pinzas ópticas manejo cosas del orden de un micrómetro. ¿Cómo sabemos más o menos qué es un micrómetro? Bueno, si nosotros nos agarramos y nos arrancamos un cabello y lo dividimos en 100 partes, eso es un micrómetro. O sea, una de esas 100 partes de un cabello es un micrómetro. Entonces, Si el cabello mide 1 metro. no, pero de grosor, no en longitud, De de grosor. grosor, de grosor, de grosor. Ajá. Sí, entonces, No, pues es una cosita muy pequeña. sí, es algo muy, muy pequeño. Entonces, nosotros podemos observar y manipular cosas de ese tamaño, un poquito más grandes, un poquito más pequeñas. Podemos hacerlo de hasta 30, 50 micrómetros, 50 veces la mitad de un cabello, por ejemplo, o media micra, por ejemplo, o cosas más pequeñas. Por ejemplo, una célula anda del orden de 1 micrómetro, 2 micrómetros, algunos hongos también andan de ese orden. Los virus, si mal no tengo entendido, a veces pueden ser más o menos un poquito de ese tamaño o más pequeños. Por ejemplo, ahorita que está lo del COVID, que la gente está usando los cubrebocas cuando no tiene la enfermedad, pues no le sirven de nada porque los agujeritos son muy grandes comparados con los virus, ¿no? Entonces, una persona sana que está usando cubrebocas, pues en realidad no les sirve de mucho, porque el virus todavía puede atravesarlo, ¿no? Entonces, eso de las dimensiones a veces sí, bueno, sí es importante, ¿no? Porque pues nos da una idea de qué sí podemos usar y qué no podemos usar. En este caso, pues podemos manipular cosas muy pequeñas. Y hay ciertos trabajos donde manipulan cosas mucho más pequeñas, como proteínas o cosas de ese estilo, pero lo hacen literalmente pegándoselos a una partícula o a alguna cosa que nosotros mucho más grande. Entonces no vemos tal cual la proteína, pero vemos su respuesta con este objeto que se le pegó. Ok. Oye, ¿eso tiene que ver con lo que hacía o lo que trató de explicar Einstein cuando hablaba del movimiento browniano? ¿Eso que acabas de decir? No tanto. El movimiento browniano tiene más que ver con por ejemplo, cuando nosotros pensamos en un gas, por lo regular lo ponen como muchas pelotitas que están ahí rebotando por todos lados. Ajá. Entonces, el movimiento browniano está más asociado a que estas particulitas no se pueden estar quietas porque siempre tienen un poquito de energía, entonces van a estar como vibrando y de momento van a chocar entre ellas. Y entonces van a tener como este movimiento aleatorio, pero se da porque las particulitas están como vibrando todo el tiempo. Ok, ese no es tu rollo, ¿verdad? Tu rollo es la luz. ¿Qué nos ibas a platicar de la luz de acá? Pues nada, o sea, yo en general, a mí lo que me gusta es explicar qué es la luz, o bueno, tratar de explicar qué es la luz y como llevarlo un poquito más allá de por qué es importante y qué es lo que yo hago. Entonces, digo, por lo regular, yo siempre que digo que soy óptico, que estudio la luz, pues la gente piensa que ando, por ejemplo, metido en cosas de Comisión Federal de Electricidad y cosas del estilo. Y pues no. Y entonces, pues la primera siempre que digo es que soy óptico. Y entonces, cuando alguien dice que es óptico, pues lo primero que piensa es en algo como esto, ¿no? Ándele, sí. Que les voy a Y estar haciendo. acomodar las gafas. Como el armazón y las micas. Sí, sí, ¿no?
Sí, tal cual, ¿no? O sea, sí pasa que de momento, es que yo estudié óptica, me pasó con mi abuelito. Entonces me puedes poner mis lentes. Y yo, pues en teoría tal vez sí, pero no. Entonces, sí es como Puedo pulirlos, dice. puedo pulirlo si quieres. Pero no, o sea, la óptica va mucho más allá. Va más allá de solo las gafas y los lentes. Por lo regular, digo, cuando estoy en un laboratorio metido, soy este perrito que no sabe lo que hace, pero se dedica a hacer investigación. Entonces, hacemos investigación Ok. con luz. La pregunta del millón de pesos es, ¿qué es la luz? Y la luz es algo súper raro que tal cual podemos explicarla, pero no la podemos definir. O sea, podemos entender su comportamiento y saber cómo se va a comportar, pero no hay una definición tal cual de qué es la luz. O sea, podemos decir que es una onda electromagnética, podemos decir que es un paquete de partículas, pero va a depender del experimento, va a ser el fenómeno que vamos a ver, ¿no? Y la física ha llegado a niveles increíbles para explicar lo que es la luz. Entonces, una definición tal cual de lo que es la luz es, vamos a decirlo, es imposible si lo llevamos en un amplio espectro desde la física clásica hasta la física cuántica. Pero lo bueno es que hay mucha gente en el mundo trabajando en cosas de luz y que nos ha permitido entenderla muy bien. Entonces, yo en un laboratorio, pues por lo regular me dedico a resolver este tipo de cosas, ¿no? Estoy trabajando con un láser, estoy jugando con muchas matemáticas, ¿no? Por ejemplo, la ecuación de la derecha, la de arriba a la derecha, pues es la ecuación de onda. Y esa cosa que se ve súper rara, que a lo mejor si la gente no está familiarizada con matemáticas, se ve rarísima, nos explica cómo se comporta la luz, cuál es el comportamiento que va a tener la luz y cómo se va a desplazar, ¿no? Pues también estudiamos las lentes y también las lentes nos presentan ecuaciones y esto simplemente es como, es una nada comparado con toda la matemática y la física que hay detrás de qué es la luz. Y tiene bueno, y la luz pues ya quedamos que no es esto, ¿no? No es el recibo de la luz. No es la corriente eléctrica. Sí, no es la corriente eléctrica. La asociamos porque la corriente eléctrica pues es la que nos permite prender los focos y por ende generar luz. Entonces yo creo que hace muchos años era, se apagó la luz, se fue la luz. Pues no es que no apagaste la luz, pues es que el recibo de la luz, ¿no? Sí. Y entonces, pues, ¿qué es la luz? Pues es esto, ¿no? Es una onda electromagnética que presenta una cierta propiedad muy graciosa, muy curiosa, que es esta dualidad de onda-partícula, que a veces, dependiendo del experimento, se comporta como onda o se comporta como partícula, y eso es algo que a principios del siglo, bueno, a finales del siglo de 1900, no, de 1800 y a principios del siglo XX, de 1900, por ahí, la gente no sabía qué onda, hasta que de hecho llegó Einstein en 1905 y con un artículo refiriéndose al efecto fotoeléctrico, pues nos dijo, ¿qué creen? La luz también se puede comportar como partícula, y entonces tumbó años bueno, no tumbó, vamos a decir que llegó con nuevas ideas, porque esta idea de que la luz era partícula ya la había propuesto Newton, pero luego le dijeron que no, y entonces hay como pleitos de qué es la luz durante años, durante casi 2 siglos, vamos a decirlo, hasta que llegó Einstein a principios en 1905 y dijo, no, sí es la luz sí puede ser partícula y puede ser las dos cosas, puede ser onda y puede ser partícula. Y tiene mucho que ver con el experimento que estemos haciendo. ¿Cómo se genera la luz? Pues la luz nace o sale o se origina a partir de una carga en movimiento. Nosotros tenemos una carga eléctrica y esta carga se empieza a mover, empieza a oscilar. Entonces, a la hora que está oscilando, libera cierta energía y esta energía se va a mover en forma de onda electromagnética. Entonces, ¿por qué se llama ¿Esa onda electromagnética es el fotón? No. Bueno, sí, o sea, sí. Sí, es en esta parte de dualidad onda-partícula. O sea, la partícula se le denominó fotón y el comportamiento como partícula se denominó fotón y al comportamiento como onda es una onda electromagnética. Vale. Entonces, el fotón, por ejemplo... la luz no son pelotitas. Bueno, a veces son pelotitas y a veces son ondas. Ya entendí. No es como a veces, es todo el tiempo son las dos. Chihuahuas, o sea, es bi. Ajá, esa es la gran belleza de esta cosa, ¿no? Que todo el tiempo es las dos cosas. O sea, todo el tiempo es onda y todo el tiempo es partícula. O sea, no es como, a veces es una y a veces la otra no es. Al mismo tiempo siempre es las dos cosas. Y tienes razón, es algo muy bonito porque casi siempre estamos diciendo que es una u otra, ¿no? Siempre nos vamos con lo aristotélico, decimos, o es falso o verdadero. Pero en este caso no es
es ambas cosas. Es ambas cosas, o sea, todo el tiempo es ambas cosas. Y dependiendo del experimento es cómo se va a mostrar, pero a final de cuentas sigue siendo las dos cosas. Y entonces, por ejemplo, el caso del fotón es más común verlo a escalas muy, muy pequeñas, escalas del orden de, vamos a hablar ahora, nanómetros, de fracciones de micrómetro. Y en ese tipo de experimentos, ahí se refleja muy bien el comportamiento tipo partícula de la luz, que es el comportamiento cuántico. En cosas más grandes, en experimentos donde la luz ya no interactúa con cosas tan pequeñas, ya se ve más, es más notoria la naturaleza ondulatoria. Entonces, por eso digo que depende del experimento. A pesar de que siempre es las dos cosas, depende del experimento cómo se vaya a mostrar la luz, vamos a decirlo así. Por ejemplo, si Y nosotros... todas esas matemáticas, toda esa teoría, tú la estás aterrizando en experimentos que han dado lugar a algunas cosas prácticas, como que lo dices de la pinza óptica, ¿no? Sí, por ejemplo, las pinzas ópticas, por ejemplo, si la partícula es muy grande, pues a veces nos conviene pensar más en ondas. Si la partícula es muy pequeñita, pues ya pensamos a veces que es como si estuvieran chocando dos canicas, ¿no? Entonces, por eso sí hay como que analizar bien los experimentos y los problemas. Digo, por ejemplo, ahorita lo que está de moda son las cosas cuánticas, que ya ponen cuántico a cualquier cosa, a veces para que suene más bonito. Pero las ¿No, tú eres computadoras... óptico cuántico? Yo tal cual no soy óptico cuántico, o sea, yo soy No, óptico. les decía de broma para que sonara bonito, pero Ah, existen podría los ser. ópticos cuánticos. Sí, sí existen, o sea, es que es la cosa, sí existen. O sea, en óptica lo bonito que tiene es que tiene muchísimas, muchísimas aplicaciones, ¿no? O sea, es desde telecomunicaciones a electrónica, hay cosas en biofísica, hay un área que se llama biofotónica, o sea, hay semiconductores, todo ya actualmente tiene que ver con luz y con óptica, ¿no? Y por ejemplo, de estas ondas, lo padre o lo divertido es que las ondas electromagnéticas puede haber de diferentes tamaños. Entonces, a esta cosa que estamos viendo ahorita se le llama espectro electromagnético. Y simplemente es cómo se clasifican las ondas dependiendo de su tamaño. Entonces, ondas muy, muy grandes son las ondas de radio, del orden de cientos de metros. Luego tenemos las microondas, que sabemos que están pues, por ejemplo, en nuestros microondas para calentar cosas, pues ahí tenemos este tipo de ondas, son del orden de centímetros. Luego sigue el infrarrojo, que por ejemplo es del tamaño más o menos de la punta de una aguja. Y luego tenemos la parte visible. La parte visible, acá vemos un numerito que es 0.5 por 10 a la menos 6. Eso quiere decir que es media micra. Entonces, ¿se acuerdan de nuestro cabello? Nuestro cabello, si lo dividimos en 100 partes, era una micra. Entonces, una de esas lo partimos a la mitad y esa es la parte visible. Y entonces, ¿eso por qué es bonito? Porque lo que podemos ver, o sea, esta parte visible que podemos ver, que es media micra, es solo, ok, es solo media micra podemos observar. Entonces, si solo podemos ver ese rango del espectro, que son todos los colores que vemos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, imagínense la cantidad de información de la que no estamos al corriente, ¿no? O sea, Lo que sí, si estoy entendiendo bien, eso es lo último que podríamos ver. A una cosita de ese tamaño, lo todavía lo único. podríamos ver. O ¿Con sea, un no es microscopio tanto. todavía o es No, con no, los no, no, ojos no. pelones? No, 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 no. O sea, estamos pensando en las ondas. Las cositas de acá Ya, ya. abajo, Es lo que puedes tú iluminar con la luz. vamos a decir lo que es como las cosas que son como de ese tamaño. Ok. O sea, por ejemplo, lo que nosotros podemos ver son las longitudes de onda o el espectro que tiene alrededor del tamaño de una célula. O sea, eso es las únicas ondas que podemos ver con nuestros ojos. Es súper poquito, o sea, pensemos en una célula, es algo muy, muy chiquito, es todo lo que... Por eso ahí está clavado lo que es el arco iris, ¿verdad? Desde 10 a Ajá, la 12 hasta 10 a la 15. no, el arco iris, y de hecho 10 a la 12 es muchísimo, es más como 10 a Ajá, la 15 y como sería como de 10 a la 14 más o menos, si nos va bien. O sea, es súper ok. poquito, es súper, súper poquito. Y entonces, pues por ejemplo, las ondas de radio nosotros no las podemos ver y está en una frecuencia de 10 a la 4. O por ejemplo, las ondas, los rayos X o los rayos gamma, pues tampoco los podemos ver porque son súper pequeños, ¿no?
Sí. son del orden de 10 a la 20 Hz. O sea, están oscilando muy, muy rápido, están vibrando muy, muy rápido, no alcanzamos a verlos. Entonces, por ejemplo, todo el tiempo nos están atravesando ondas de radio, microondas, infrarrojo, ultravioleta, y nosotros no lo vemos. Y eso a mí se me hace súper raro, o sea, que todo el tiempo estemos rodeados de ondas y no podamos, y no lo sepamos. Por ejemplo, Creo que, nosotros todo el tiempo estamos emitiendo calor, todo el tiempo estamos emitiendo ondas electromagnéticas, pero nuestros ojos no lo pueden ver. Y por eso tenemos unas cámaras térmicas que nos permiten ver. Lo que hacen es asociar un color a la temperatura que tenemos. Y entonces... había un poeta que decía, ¿no? ¿Quién decía? ¿Mande? Qué padre sería, había un poeta, o no me acuerdo quién era, que decía, sería padre que pudiéramos ver cuando alguien acaba de hacer el amor, ¿no? Pues se puede ver. Digo, Sí, se ahorita... puede ver por las térmicas, ¿no? Ajá, digo, ahorita, por ejemplo, con esto del COVID, pues están de moda las cámaras térmicas, ¿no? Y los sensores térmicos. Pues Ajá. lo que hacen es esto, o sea, lo que están viendo es ver otro cachito de la longitud de onda que nosotros no podemos ver. Y entonces, pues por eso la luz hasta este punto es muy importante, ¿no? Porque tiene muchísimas, muchísimas aplicaciones. Digo, ahorita más que, digo, en este momento pues estamos viendo varias. Y entonces esto va relacionado con lo que les decía, ¿no? Esto es lo que podemos ver, simplemente esto es lo que podemos ver. Y a esta parte del espectro, a esta parte de todas las ondas que acabamos de ver, a eso es a lo que se dedica a estudiar la óptica. O sea, la óptica va a trabajar con el rojo, con el naranja, el amarillo, el verde, el cian, el azul y el índigo y el violeta, con todos esos colores, vamos a decirlo, con todas esas longitudes de onda, con esas ondas del espectro, y esas con las que vamos a estudiar. Lo que vamos a estudiar es con las que vamos a estar trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí yo puse una pequeña ecuacioncita acá del lado derecho. Es una muy simple. Si la vemos bien, pues es la que nos enseñan en la primaria de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La longitud de onda es una distancia. Esta B que dice acá frecuencia, pues es como si fuera 1 sobre el tiempo. Entonces, distancia sobre tiempo. Y esa es igual a la velocidad. Algo muy importante que dijo Einstein también en 1905 es que la velocidad de la luz siempre es la misma para todas las personas en el vacío, o para todos en el vacío. Y la velocidad de la luz tiene un valor asquerosamente enorme, que es 299.792.458 metros por segundo. Pero por lo regular, los físicos y los matemáticos siempre que dicen que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. 300, ¿qué es? 300 millones de metros por segundo. 300,000 metros por segundo. 300,000 kilómetros por segundo. Kilómetros por segundo. 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, eso es muy rápido y la idea es que la luz siempre va a viajar a la misma velocidad en el vacío. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite generalizar muchas cosas, ¿no? Nos permite tener una constante para la luz. Para darnos una idea de qué tan rápido es esto, si la luz le diera la vuelta a la Tierra, le podría dar 7 vueltas en un segundo. O sea, muy rápida. Sí, en un segundo puede darle 7 vueltas a la Tierra. Por ejemplo, esto nos puede ayudar a saber qué tan lejos está el Sol de nosotros. Sí, porque son 8 segundos, ¿no? 8 minutos. 8 minutos. 8 minutos. Entonces, el Sol sí está bastante lejitos. Sí, eso está bien chistoso. Por ejemplo, la luz que vemos del Sol es lo que pasó en el Sol hace 8 minutos. O sea, se tardó 8 minutos en llegar hasta aquí, hasta llegar a nuestros ojos. Entonces, estamos viendo el Sol hace 8 minutos. Eso es súper chistoso y súper raro. No, pero también precisamente es lo que pasa cuando tú tienes que comunicarte con naves espaciales, ¿no? Que están, por ejemplo, alejándose, y ahorita que estaban en Marte, por ejemplo, los robots, ¿cuánto tiempo tardaban en mandar un mensaje de allá para acá, ¿no? Exactamente, tiene cierto retraso, ¿no? Porque la información tarda en llegar. Entonces, aquí, por ejemplo... En la Luna casi no se nota, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué será? ¿Un par de segundos para la Luna? Ay, la Luna, si mal no recuerdo, son 12 segundos. O creo que más, la verdad. Casi no se notaban los retrasos. Pero, o sea, sí hay como ciertos retrasos, así tarda. O sea, la Luna tampoco está tan cerca. Pues no. Y entonces, pues esto sí nos ha ayudado, ¿no? Y lo padre es que, como todas las ondas de este espectro viajan a la misma velocidad,
pues lo que tiene que cambiar es la longitud de onda y la frecuencia. Entonces, si nuestra longitud de onda es mayor, o sea, por ejemplo, acá tenemos el color rojo que da pasos muy grandes, la frecuencia va a disminuir, o sea, va a ir más despacio. Si la longitud de onda es muy cortita, como la del color azul, para que lleve la misma velocidad que los demás, tiene que ir más rápido, tiene que dar brincos más rápidos. Ahí lo que hace es aumentar la frecuencia. Y así es como se mantienen todos los colores más o menos a la misma velocidad. Por ejemplo, pensando en la luz. Y pues aplicaciones, hay un montón de aplicaciones, ¿no? Digo, y estas son aplicaciones muy, muy caseras. Por ejemplo, un vaso con agua nos sirve como una lente y nos permite ver un fenómeno que se llama refracción, que es cuando la luz cambia su dirección al cambiar de un material a otro. Conocemos los espejos, ahí estamos viendo la propiedad de la luz de la reflexión, ¿no? La luz llega ahí, rebota y regresa a donde viene, por así decirlo. Digo, a mí me encanta esta imagen, es la portada de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, pero también es un prisma de Newton, entonces acá mezclamos un poquito de música y de ciencia. Y lo que estamos ahí es ver cómo la refracción de la luz nos permite descomponer la luz en los colores que la forman. Nos permite ver su espectro, ¿no? La luz blanca trae diferentes colores, ¿no? Trae el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el cian, el azul y el violeta. Y entonces nosotros podemos descomponer cualquier luz que tengamos en los colores que la forman. Y eso se le llama espectroscopía, y eso nos ha permitido entender y estudiar los elementos químicos y a las estrellas, porque con esto podemos analizar la luz que viene de las estrellas, descomponerla en los colores que la forman y saber de qué están hechas. Si pensamos en cosas de astronomía, por ejemplo, cada longitud de onda que veamos nos va a dar diferente información, por eso tenemos diferentes telescopios. Yo la primera vez, pues nosotros vemos un telescopio, por lo regular, por lo menos a mí me pasó la primera vez, teníamos un Siempre telescopio. piensas que es óptico. Ajá, es puramente óptico, ¿no? O sea, tiene dos lentes o tiene espejos. Y luego vemos el GTM y vemos que es una antena gigante tipo antena de Sky y dices, pero a mí me dijeron que era un telescopio, ¿no? Pues es que ahí el tipo de ondas ya no permiten que sea óptico, ya necesitamos este tipo de antenas. Entonces, por eso cada telescopio es diferente para la longitud de onda que vamos a tener. Pero cada onda nos va a dar información diferente. Entonces, por ejemplo, en esta imagen nosotros estamos viendo a una zona del espacio y cómo a diferentes telescopios nos van a dar diferente información de la misma región, ¿no? O, por ejemplo, los colores son una cosa de verdad increíble. Entonces, aquí del lado izquierdo, por ejemplo, tenemos la suma aditiva de colores. Tenemos el verde más el azul más el rojo. Y vemos que si juntamos luz de esos tres colores, obtenemos luz blanca. Si mezclamos el verde con el azul, tenemos un color que se llama cian. Si mezclamos el azul con el rojo, tenemos un color que se llama magenta. Si mezclamos el verde con el rojo, tenemos el amarillo. ¿Esto para qué nos sirve? Pues las computadoras, los displays de las computadoras, las televisiones, todos los foquitos o los focos LEDs que ustedes tienen en su casa, pues funcionan de esta manera, ¿no? Combinando a ciertas combinaciones, ciertas cantidades de cada color, de cada color de luz, nos va a permitir generar todos los colores. Entonces, pues por eso es muy importante, ¿no? Digo, las lentes de las cámaras son carísimas, las lentes de las cámaras. Yo no tenía idea hasta que empecé a estudiar óptica cuánto costaba una lente de una cámara, una tele o una de esas cosas. Creo que están más que la cámara, cuestan a veces hasta 100,000 pesos, 80,000 pesos por una sola lente, ¿no? ¿Eso es por la pureza, de algún tipo de pureza o por el trabajo que tienen que hacer? Por el trabajo. Es más, o sea, es por el trabajo y por el tipo de vidrio que están usando. No usan vidrio de ventana, usan vidrio más profesional, más resistente, más, vamos a decirle, puro. Y aparte, la forma de cada lente, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos esta lente que está partida a la mitad y vemos que no es una sola lente, ¿no? Es un arreglo de varias lentes colocados de tal manera que nos van a permitir tomar fotos cada vez más espectaculares, por así decirlo. Por ejemplo, a un ladito está una mano con un disco entre los dedos, a eso se le llama un polarizador. Nosotros estamos familiarizados con el término de lentes polarizados, es el más común. Y entonces estos lentes polarizados nos permiten, así que burdamente hacen que no nos llegue tanta luz a nuestros ojos y no nos lastimemos. Y lo que estamos haciendo es tener como cierto filtro para las ondas electromagnéticas. Pero tienen muchas aplicaciones, ¿no? O sea, tienen aplicaciones en fotografía o en
o en estudios de laboratorio, por ejemplo, para pruebas de no contacto. Y últimamente, por ejemplo, se usan mucho en el cine 3D. Entonces, en el cine 3D, cuando nosotros vamos, nos dan unos lentes oscuros, lo que nos están dando son un par de polarizadores. Y entonces, en la parte de atrás, lo que está pasando es que no hay solo un proyector, hay dos proyectores. Un proyector tiene una polarización y el otro proyector tiene otra polarización. Y lo que hacen con los lentes es que un ojo solo vea una polarización y el otro ojo solo vea otra polarización y nos dé una ilusión de profundidad. Entonces, así es como generamos el 3D ahora. Antes lo hacíamos, por ejemplo, con estos lentes de colores, ¿no? Los que De tenemos color, sí. el rojo y el azul. Pero, pues, digo, imagínense ir al cine y ver las películas simplemente en rojo y el azul, pues no estaba tan padre. Hulk sería como de otro color completamente diferente, entonces lo que hicieron fue cambiarlo por esto de polarización. Entonces, hay muchas aplicaciones. Digo, una de las más importantes y por la que creo que todos vamos a sobrevivir esta cuarentena es el Internet. Y el Internet funciona con fibras ópticas. O sea, el Internet ha alcanzado estas velocidades gracias a la fibra óptica. La fibra óptica son cables muy delgados de vidrio que nos permiten llevar información en forma de O luz. sea, ese hilito que se ve ahí, el último hilito que se ve delgado, es la fibra óptica. Exactamente. Y de hecho, ahí no se alcanza a ver, pero son varios hilitos pegados. O sea, una fibra óptica es más o menos del grosor de un cabello. Fíjate. Y entonces, cosas de este estilo atraviesan todo el océano. Entonces, pues si atraviesan todo el océano, hay que cubrirla súper bien. Entonces, lo que hacen es meter muchas fibras ópticas, luego las cubren de metal, luego las cubren de plástico, luego las vuelven a cubrir de metal y al final les ponen como recubrimiento de hule. Entonces, terminan siendo tubos de 1 metro de diámetro que llevan información a lo largo de todo el océano. O sea, estos cables atraviesan todo el océano y van de continente a continente y por ahí viaja toda la información de todo el mundo. Y casi sin pérdidas, ¿no? Sí, casi sin pérdidas, ¿no? Obviamente ahí hubo cosas muy técnicas que hubo que resolver, muchos problemas, y es donde entra toda esta parte de investigación, ¿no? Ahí se meten repetidores, se meten amplificadores, se meten láseres, entonces se usan muchas cosas, ¿no? Y pues en la naturaleza pues está más que presente la luz todo el tiempo, ¿no? Un ejemplo es este de refracción con el patito, que parece que el patito anda partido a la mitad, pero simplemente es porque pues la luz viaja de maneras diferentes en el aire que en el agua y entonces se genera este efecto. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando metemos un lápiz o una cuchara en un vaso y parece que el lápiz se rompe. Es porque la luz viaja un poquito más despacio en el agua que en el aire. Entonces, por eso se da este fenómeno. Y así como este, hay muchos más. Por ejemplo, el arco iris a mí es una de las cosas más hermosas. Se me hace súper hermoso ver un arco iris. Y es un fenómeno puramente óptico. Hay un video en YouTube, una conferencia, bueno, es una clase de un profesor del MIT y dura como 1 hora, si lo pueden buscar, se llama La física de los arcoíris y es muy buena la conferencia, pero literalmente te dice, te apuesto que has visto un arcoíris, pero nunca lo has observado. Y entonces les dice así como, no sé si se han dado cuenta que siempre hay un arcoíris secundario, que es el que se ve atrás. El arco iris secundario tiene los colores invertidos, no tiene el mismo orden de los colores que el arco iris primario, por ejemplo. O sea, en el arco iris Pues secundario. no, nunca me había fijado. Sí, no, es súper raro. Por ejemplo, la parte interna de un arco iris es mucho más brillante que la parte externa de un arco iris. Siempre. Entonces, acá en la foto se nota súper claro cómo la parte de adentro es mucho más brillante que la de afuera. Digo, uno que no es tan evidente, pero la luz que viene en un arcoíris está polarizada, o sea, tiene cierta dirección preferencial. Entonces, un arcoíris tiene muchísima física y aparte es hermoso, ¿no? Entonces, sí, claro. Es la parte que a mí me gusta, es lo que más me gusta de la física, yo creo, y esta parte de óptica, es que es muy visual, ¿no? O sea, es ciencia que es bonita, que tiene una parte de belleza intrínseca porque lo puedes ver, y está al acceso de todos, está el alcance de todos, ¿no? Y la tecnología que tenemos desarrollada gracias a esto, pues va desde lo simple hasta lo más complicado, ¿no? O sea, yo al menos estoy mucho en esta área de cosas biológicas, entonces para poder ver células, para poder hacer tratamiento de ojos, para terapias, para tratamiento de cáncer, ya hay aplicaciones, para los escáneres, para los PDTs, procesamiento de imágenes que tiene que ver mucho con computación también.
Digo, nuestra vida es más fácil gracias a los láseres. El láser se inventó hace casi 60 años ya. Y los láseres vinieron a cambiar toda la tecnología, ¿no? Los DVDs, las impresoras, los escáneres, las llaves de los coches, en milicia, todo lado están metidos los láseres, ¿no? Esto Sí, ahora de con el corte láser también, corte para láser, por muy rápido ejemplo. hacer maquetas, ¿no? Las maquetas o a nivel industrial, por ejemplo, acá hay uno que están cortando piezas en una empresa, ¿no? O sea, literal, cortas como si fuera mantequilla metal. Ándale, sí. Y pues eso ha venido a cambiar todo, ¿no? Por ejemplo, la remoción de tatuajes usando luz láser, nos ha permitido estudiar mejor el espacio, ¿no? O sea, gracias a partir de 1950 en adelante, pues los satélites y los telescopios son más eficientes y tienen mejor resolución y por eso obtenemos imágenes increíbles. Sí, aquí veo la música también. Yo hice un arpa láser. Bueno, hemos hecho dos Sí, versiones de arpa láser, ¿no? sí, no, o sea, aplicaciones hay muchísimas, ¿no? Digo, yo no me imagino los conciertos de ahora sin luces láser, ¿no? O sea, sin un show de Sí. imágenes, sin shows láser. Por ejemplo, hace como 2 años se puso de moda esto de poner hologramas de los artistas. Pues creo que lo hicieron para un rapero muy famoso que se llamaba Tupac, que murió hace 20 años, y sacaron un Michael concierto. Jackson. También de Michael Jackson sacaron un concierto con un holograma. Y pues esto es luz, ¿no? O sea, simplemente es qué tanto puedes usar la luz a tu favor y qué aplicaciones le puedes dar. Por ejemplo, ahorita que tenemos vamos a decirle, una cierta crisis de contaminación lumínica, ya no vemos las estrellas porque la iluminación nos afecta demasiado. Se están generando nuevos sistemas de iluminación, nuevas técnicas, focos más efectivos, más eficientes, nuevas técnicas de generar energía, por ejemplo, las celdas Sí, solares. hay mucha aplicación, ¿verdad? ¿Tú estás trabajando algo ahorita en el doctorado? ¿Qué estás haciendo? Me decías lo de las Lo de las pinzas pinzas. ópticas, exactamente. Ah, Yo hago esto. Hago siempre la analogía con los Simpson, con el platillo volador que viene por Homero y se lo quiere llevar. ah, O sea, ese sí, es quiere hacer dos. el ejemplo perfecto, ¿no? Bueno, está el ovni, está la vaca, llega por ella y se la lleva. Pues eso es lo que yo hago, no es que yo lo hago con partículas de 3 a 5 micrómetros y con luz láser. Y esta cosa fue o sea, este fenómeno de pinzas ópticas o este experimento de pinzas ópticas es muy, muy importante. Fue tan importante que en el 2018 su creador, se llama Arthur Ashkin, se ganó el premio Nobel. O sea, ha tenido mucho impacto, por ejemplo, en biología, en química, porque nos ha permitido entender más cosas del mundo microscópico, vamos a llamarle así. Por ejemplo, acá, pues lo que hace es manipular células. Literalmente estás manipulando glóbulos rojos y glóbulos blancos en tiempo real y puedes moverlos, puedes estirarlos, puedes jugar con ellos y ver sus propiedades, ¿no? Ver si es resistente, ver si no es resistente, ver si está sano, ver si no está sano. Por ejemplo, acá estaba viendo cómo batalla para despegarlo, pero nos permite estudiar este tipo de sistemas que antes no podíamos, ¿no? Que antes solo podíamos verlos a través del microscopio. Aquí literalmente podemos manipularlos y no los estamos dañando, simplemente estamos usando luz. Y entonces, pues, aplicaciones hay muchísimas. Se ha usado para estudiar, por ejemplo, hay un tipo de pez, se llama pez cebra, y es transparente, entonces han jugado con ese tipo de peces y literal han manipulado sus órganos cuando el pececito está vivo, nada más lo duermen tantito y lo manipulan, y ven cómo funciona su sistema de orientación, y ven cómo se mantiene a flote. Han trabajado, por ejemplo, con glóbulos rojos de células, bueno, de personas que tienen cáncer, por ejemplo. Han jugado con neuronas para ver las conexiones interneuronales. Aplicaciones hay muchísimas. Entonces, pues la verdad por eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Y lo bueno de la luz es que nosotros podemos jugar con ella y darle la forma que queramos. Esa es otra área de la óptica que nos permite generar cierto tipo de luz con diferentes propiedades, como las que tenemos arriba, diferentes, que nos genera patrones muy bonitos. Pero esos patrones a su vez nos permiten tener muchas aplicaciones. Por ejemplo, en esta parte de comunicaciones y de Internet, nosotros podemos mandar información en cada uno de estos patrones y que la información no se traslape con la de otros patrones, por así decirlo. Entonces, pues, generamos como diferentes canales, simplemente usando luz de diferente tipo. Y es todo un área de la óptica que está dedicada a generar este tipo de luz.
yo lo que hago es generar este tipo de patrones y meterlos en los sistemas, en las pinzas ópticas y pues ver qué pasa, ¿no? Jugar con ello. Entonces, Wow. pues aplicaciones hay muchas. Acá, por ejemplo, es el laboratorio que tenemos ahí en Inaue, un poquito mugroso, pero con muchas lentes, un láser, o cámaras, polarizadores, diferentes aparatos, y pues ahí es, con eso batallamos y con eso intentamos sacar nueva ciencia y ir un poquito más allá. Muy Y bien. al menos eso es lo que me toca a mí hacer en parte esta de óptica. Ok. No sé cómo ve, Doc. No, está padrísimo el lavatorio, ¿no? O sea, como dices, pues hay muchísimas, hay lentes, el rayo se ve impresionante. Y pues lograr hacer que se muevan bichitos tan pequeños con una luz tan delgadita que me imagino que están generando ahí, pues Sí, es impresionante. sí, y aquí digo, para fines fotográficos se subió toda la potencia del láser para que se pudiera ver, pero en realidad trabajamos con súper poquita potencia, ¿no? Entonces, no tenemos el riesgo de dañar a la célula o todo. O sea, podemos manipularla estando la célula viva. O sea, eso es lo que está padre. O sea, digo, no se hace in vivo porque tal cual no estamos en el organismo, pero sí podemos tener células vivas y jugar con ellas y estar ahí manipulándolas y viendo qué pasa con ellas. Entonces, eso está bastante padre. Y las aplicaciones, pues hay muchas. Hay muchas, muchas, muchas. Muy bien, Israel, pues hoy está padrísimo lo que nos has compartido. No sé si los que nos están escuchando, nos están viendo, pudieran localizarte en alguna red social, ¿te gusta o no te Sí, gustan las redes sociales? pues en ¿Te Twitter pueden encontrar? ando como Juan Valo, @Juan Valo, Juan-Valo. Ahí sí estoy en Twitter. El mismo usuario estoy en Instagram, por si quieren seguirme en Instagram. Comparto cosas de ciencia, comparto pues, las fotografías ahí más o menos. Y también un proyecto alterno que tengo de divulgación, pues se llama Revoluciencia MX. Entonces, en Facebook estamos como Revoluciencia MX y lo que nosotros hacemos pues es llevar actividades de divulgación de la ciencia a donde nos manden. Literal, damos talleres para todas las edades, para todas las personas, damos charlas. Digo, pues nuestra especialidad, somos 5 compañeros, entonces nuestra especialidad pues es óptica, porque pues todos Es lo que somos te iba a preguntar. Ah, sí, nuestra sí, de especialidad es óptica. óptica porque todos somos de doctorado, bueno, ya algunos doctores en óptica, otros todavía somos maestros, pero ya casi somos doctores. Pero pues les venimos manejando desde electrónica, computación, algo de química, física, y pues damos talleres de todo tipo y charlas cuando quieran, ahí Bueno, andamos. entonces, si ahora que se acabe la contingencia, alguna escuela quisiera invitarte, pues ya tienen ahí tu red, Sí, tus ahí en redes, Revoluciencia o tu, MX, ahí andamos en Facebook y en Instagram también, ahí está nuestro correo, ahí nos mandan un mensajito, y vamos. Y pues también estén atentos de nuestros eventos. Colaboramos mucho con Gobierno Municipal del Estado de Puebla. Bueno, no, Gobierno Municipal de Puebla. Y entonces, pues hemos estado en diferentes lados, por ejemplo, en San Aparicio, en La Margarita apenas estuvimos. Les digo, vamos a escuelas. Acá este es el Colegio Ada, si mal no recuerdo. Estuvimos en la Ribera Naya, en el mercado, Ciencia en el Mercado, también ahí anduvimos. Entonces, cuando nos necesiten, pues ahí andamos, al pie del cañón para ayudarlos, Doc. Pues muchísimas gracias, Juan. ¿Algún mensaje final que quieras decirle ahorita a los que nos estén viendo, a los niños que ahorita están pues en casita guardaditos? Pues que estén tranquilos, que todo va a estar bien, que hay gente que está haciendo muchísima investigación alrededor del mundo y que están buscando soluciones a esto, que Ah, aprovechen el pero tiempo. no les contaste que tú tienes bueno, que están trabajando ahí en INAOE acerca de este, ¿cómo se dice esto? Inyección sin aguja. Eh, una inyección sin agujas, Sí, ¿no? pues Entonces, es uno de los proyectos que ahí tenemos en INAOE y para que en un futuro no muy lejano, ojalá, tengamos una inyección que no tenga agujitas y que simplemente funcione con luz y con un chorro del medicamento y eso sería todo. Entonces, ahí cuando gusten, pues, regreso para contarles un poquito de la inyección sin aguja. pues te lo vamos a agradecer mucho, Juan. Muchísimas Sí. gracias por habernos acompañado. No, gracias por la invitación, Doc. Ya sabe, acá andamos. Muy bien, este fue su programa Nikiana Titani. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta luego.